Hola, soy el doctor Marcelo Pizarro y el día de hoy voy a hablar acerca de los síntomas persistentes en el contexto del COVID. Bueno, esto a raíz de una pregunta que me hacen con cierta frecuencia que tiene que ver con cuánto dura la pérdida del olfato después del COVID. Bueno, antes de hablar directamente de la pérdida del olfato, quisiera mencionar que el COVID sigue siendo una enfermedad relativamente nueva, hay información que está cambiando con el paso del tiempo, hay nuevas cepas, hay nuevas vacunas, nuevos tratamientos, entonces en la práctica estas cifras que voy a mencionar van a servir como una guía, pero puede que vayan cambiando con el paso del tiempo. Pero bueno, por lo pronto hay que destacar que los síntomas persistentes son comunes y típicamente incluyen fatiga, sensación de ahogo, algún malestar inespecífico en el pecho, un poco de tos que puede persistir más allá de las 2 semanas que habitualmente dura el cuadro, y también algunos síntomas que son menos frecuentes, como por ejemplo la pérdida del olfato, dolores articulares, dolor de cabeza, sensación de ojo seco, rinitis, pérdida del gusto, apetito bajo, algún tipo de mareo, dolores de cuerpo, insomnio, excepcionalmente pérdida del cabello, también sudoración y diarrea. Ahora, también hay que destacar los síntomas que tienen que ver con estrés psicológico, como por ejemplo alteraciones de la función cognitiva, síndrome de estrés postraumático, ansiedad, depresión, pérdida de memoria y pérdida de la concentración. Sin embargo, en estos casos prefiero no entrar en más detalle porque hay otros factores a considerar que quizás no están directamente relacionados con el COVID. Pero bueno, si bien la inmensa mayoría de los pacientes que pasan por el COVID van a tener una recuperación rápida, es decir, generalmente no más allá de 2 semanas, hay pacientes que pueden requerir un periodo de recuperación más prolongado y que se puede producir en el contexto de pacientes que tuvieron un cuadro más moderado o severo en comparación con los pacientes digamos, o sea, en pacientes que tuvieron un cuadro un poco más grave que en el resto de las personas. Y en estos casos, el tiempo de duración por lo general de los síntomas no dura más allá de 2 o 3 meses. Sin embargo, en pacientes que han estado en manejo en unidad de pacientes críticos puede durar incluso más que eso. Bueno, la variabilidad de estos síntomas va a depender, entre otras cosas, de los factores propios del paciente, la cepa del virus y, por supuesto, también algunos factores ambientales, como por ejemplo si es que estaban vacunados o no, entre otros aspectos. Bueno, antes de pasar directo a los números, quisiera destacar que estas variables pueden ir cambiando con el tiempo. Ah, bueno, eso ya lo mencioné en cierto modo, pero quiero dejar en claro que lo que voy a mencionar va a ser un patrón de comparación, no es una norma. Es decir, hay pacientes que se van a sanar antes y pacientes que se van a sanar después de los números que yo indique, pero en general va a ser más o menos el estándar. Se van a acercar a esta cifra. Entonces, dentro de los síntomas persistentes que yo mencionaba, la fatiga, la sensación de ahogo, el malestar de pecho y la tos, por lo general se van a resolver antes de 2 a 3 meses. Y la pérdida del olfato, que insisto que es una de las preguntas que con más frecuencia me hacen, rara vez dura más de un mes. Generalmente se resuelve en forma espontánea. Pero a manera de resumen, en cierto modo, todos los síntomas deben tener una tendencia a resolverse en forma parcial o total con el paso de las semanas. Sin embargo, hay que destacar que todo esto que estoy mencionando está dentro del contexto de un paciente que ya fue a su médico, que ya se hicieron los diagnósticos alternativos, que ya se descartaron las complicaciones, porque por supuesto que otra causa de persistencia de la tos, no necesariamente relacionada de forma directa con el COVID, puede ser, por ejemplo, una bronquitis, una sinusitis o algún tipo de complicación. Por lo tanto, a manera de resumen, la mayoría de los síntomas derivados del COVID tienden a resolverse dentro de las primeras 2 semanas y cuando persisten, por lo general, no duran más allá de un mes en el caso de la pérdida del olfato y no más allá de 3 meses en el caso del resto de los síntomas. Espero que te haya parecido interesante el video y no olvides suscribirte si aún no te has suscrito al canal. Nos vemos.